explique con sus propias palabras el ciclo del redox, del carbono que se encuentra sintetizado en la figura del texto de la guía. Aquí está. Entonces dice, la materia orgánica en condiciones anaeróbicas por los procesos de respiración generan CO2 o dióxido de carbono, el cual puede ser fijado nuevamente como materia orgánica mediante los procesos por la fotosíntesis oxigénica. Es principalmente la forma de fijar el carbono y la quimiorganografía, oxidaciones de algunos compuestos minerales. Entonces también se dice que la materia orgánica en condición anaeróbica y fermentación genera el dióxido de carbono, el cual puede ser fijado nuevamente como materia orgánica mediante los procesos de la fotosíntesis anaxigénica y acetogénesis. Bueno, entonces que genera materia orgánica. Esta materia orgánica puede ser para transformarse en dos componentes gaseosos importantes en el metano y en el CO2. Hay un proceso de metabólisis que es genera el CH4, el cual por la acción de organismos metamorfóficos, lo cual lo oxidan generan CO2. Esa es la explicación pues como de esa figura. En la pregunta número 2 dice justifique por qué varias especies de sintómonas necesitan de otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica de los compuestos orgánicos. Bueno, entonces, pues también hablamos aquí o podemos dar un ejemplo, es que cuando se oxidan los ácidos grasos como el CO4 o el H4, produce acetato. El CO2, el CO2 sí que es un ácido graso, contiene un número impar de átomos de carbono, y el H2 de otras especies. Utilizan ácidos grasos de hasta de 18 carbonos como algunos ácidos grasos insaturados. Pues a pesar de la diversidad metabólica, que es bastante extensa, los organismos sintróficos no pueden llevar a cabo ninguna de estas reacciones, ¿no? También se dice que en un cultivo axénico porque es debido a la energía particular del proceso del sintrófico. Depende de organizar las sesiones que sea el consumidor H12. Bueno, seguimos a la siguiente diapositiva que dice que diga las diferentes bioquímicas y funcionales que existen entre estos procesos que están aquí. Entonces, pues hablamos de la fijación biológica del nitrógeno, donde hablamos de algunas bacterias que como ejemplo tenemos las de género Rhizobium, que son unas de pocos organismos que fijan nitrógenos a través de los procesos metabólicos. En esa simbiosis ocurre una familia de las leguminosas. En esa relación, la bacteria que fija el nitrógeno que habita en los nódulos de las raíces de las legumbres y reciben carbohidratos y un ambiente favorable de sus plantas anfitrionas a cambio de parte del nitrógeno que ellas se fijan. También decimos que existen también bacterias que fijan nitrógeno sin plantas anfitrionas. Esas son conocidas como fijadores libres de nitrógeno, y el caso de las algas azules verdosas o las cianobacterias, que contribuyen a un importante fijador de nitrógeno en el ambiente acuático. Bueno, hablamos de la desnitrificación. Entonces, en este proceso es que las bacterias se multiplican a baja velocidad y son muy sensibles a los productos químicos y a las condiciones ambientales por las que ¿cómo decirlo? Por lo que es muy fácil se pierde el funcionamiento de los nutrientes, que por otras partes es difícil de recuperar al ser un crecimiento lento. La solución es adicionar bacterias que son capaces de actuar conjuntamente con la biomasa que preexiste. Así pues aumentamos lo que es la eficiencia global, de tal manera que la actividad de toda planta depurada se incrementa rápidamente. Entonces seguimos con que es la nitrificación. Entonces pues hablamos de que juega pues como un papel importante porque es reciclado el nitrógeno. La combinación de la amonificación y nitrificación pues devuelve a una forma asimilable
por las plantas el nitrógeno que en ellas tomaron del suelo y pusieron en circulación por la cadena trófica. La nitrificación es el proceso por el cual varias especies de bacterias comunes en el suelo son capaces de oxidar el amoníaco en el proceso generador de energía, y la energía que liberan es utilizada para estas bacterias como fuente de energía primaria. El grupo de bacterias que oxida el amoníaco lo vuelve a nitrito, y luego este grupo lo oxida a nitrato. Son como las transformaciones que sufren. Entonces hablamos ahorita de la amonificación. En la amonificación pues encontramos que es el proceso por el cual los compuestos nitrogenados encontrados en el suelo son productos de la descomposición y de la materia orgánica, ¿no? Entonces como tiene complejos tales como la proteína, los aminoácidos, los ácidos nucleicos y los nucleótidos, que son degradados por compuestos simples. Y eso pues es por organismos de hábitat del suelo, que principalmente son bacterias y hongos. En estos microorganismos la metabolización son compuestos que liberan el exceso de nitrógeno en forma de amoníaco. Bueno, entonces la cuarta pregunta dice, teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo del redox del azufre, explique por qué a veces se añade azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH. Bueno, entonces en esta la razón como más importante o la que podemos denotar es que es porque a veces el azufre elemental a los suelos alcalinos es como el medio más barato y natural que puede bajar el pH, confiando en que los ubicuos del azufre se encarguen del proceso de la acidificación. Por eso es que se hace esto por la economía que eso nos produce realmente. Y seguimos con la quinta, que diga